Una cosa es que un relato esté ambientado en un determinado lugar y tiempo, y otra es hacerte de verdad sentir lo que es estar allí, justo en ese momento y en ese lugar. El techo del mundo, película animada francesa dirigida por Remico, producida entre Francia y Dinamarca, es una de esas películas, en que puedo decir que el escenario y la época se sienten vivas a través de todas esas escenas en que nuestra protagonista trabaja y se desenvuelve, ya sea como una camarera o como la tripulante de un barco, con todas esas tomas y escenas de trabajo que le ayudarán a la chica a canalizar el espíritu que heredó de su abuelo, que ahora se empeña con todo su ser en volver a encontrar. Un pequeño paréntesis: más de un millennial cómodo y sentado frente a la PC agradecerá haber nacido en esta época, al ver esa dura vida de marineros que, no importa cuánto trabajen, al final de sus vidas a ninguno les tocará una jubilación generosa. Por cierto, como es de esperarse, no le va a ser fácil, e igual que la protagonista de Lo que el viento se llevó, lo que hace creíble esa transformación es como la peli nos muestra que ya desde un principio la chica tiene un fuego interno que la impulsa, en este caso, su motivación de volver a ver a ese ser querido. Tenía tiempo sin ver feminismo bien hecho y aquí tenemos un excelente ejemplo. Otro aspecto destacable de la producción es el estilo de arte, que se cumple con esa vieja regla no anunciada en el diseño de personajes, en que cuando las líneas que marcan los bordes del diseño del personaje son delgadas, eso vendrá a significar que el entorno influirá en los personajes más que aquellas obras en que la línea es gruesa. A pesar de que no pude encontrar una entrevista con los creadores que confirmen esto, realmente pienso que el diseño de producción, por el estilo de arte de los póster publicitarios de la Belle Époque francesa, lo cual me parece brillante como un medio de reflejar las últimas décadas del siglo de 1800 europeo. Triste y escalofriante ponerse a pensar que mucho de esto desaparecerá al principio de la Primera Guerra Mundial. Pero tú lo sabes, yo lo sé, no hay nada en esta vida que sea perfecto, ni en el arte tampoco. Es irónico empezar a hablar de defectos destacando una virtud, pero en el caso de esta peli, otro punto fuerte es cómo son caracterizados los personajes, mostrando virtudes pero también defectos. Ejemplo de ello es nuestra propia protagonista, voluntariosa pero también imprudente. Este chico, el miembro más joven de la tripulación, optimista y gracioso, pero también descuidado. El segundo al mando de la tripulación del barco, que al principio es retratado como un oportunista, por la manera como engaña a nuestra protagonista con el asunto de unos pendientes, pero que después se destapa como el personaje más complejo psicológicamente de toda la cinta, al lidiar con un hermano mayor difícil pero a la vez consecuente con las responsabilidades que le toca. No, lo siento mucho, pero tengo que detenerme a hablar de esto. Mientras que en la mayoría de las películas que yo recomendaría puedo decir que la caracterización y el diálogo son funcionales, es decir, cumplen el objetivo de mostrar cómo son los personajes, cuál es el rumbo de la historia o cómo se llevan con otros, aquí realmente puedo decir que el mundo de esta peli se siente vivo, más allá de lo que la película quiere contarnos. Y eso, mi amigo, no son palabras menores. Tristemente no se puede decir lo mismo de otros personajes que solo son mostrados en una sola faceta. El príncipe que va a la fiesta es un simple patán odioso y egocéntrico. El capitán del barco es retratado como un hombre duro e inflexible. Y lo entiendo, la vida en el mar forja el carácter, pero son tan reiterados estos rasgos en ellos que terminan de volver los personajes predecibles. Característica no demasiado favorable, y son personajes que tendrían mucho tiempo en pantalla. Hablando de otro defecto, ¿recuerdas que alabé el diseño de arte? Pues aquí presenta un lado negativo, el majestuoso casquete de hielo que se vuelve un protagonista en el último tercio de la película, o por lo menos debería ser así. Los dibujos son demasiado simplificados y eso afecta bastante el aspecto de los paisajes glaciares. Claro, hay alguna que otra buena toma aquí y allá, pero realmente no proyectan la grandiosidad que debería, como una fuerza de la naturaleza que reta al ser humano. No porque esté mal hecho en sí mismo, sino por ser demasiado simple. Y para poner la cereza sobre el pastel, no diré nada porque tengo la seguridad de que la mayoría de mi público no ha visto esta peli.
Pero diré que el transcurso del viaje nuestra protagonista encuentra algo importante en el hielo. ¿Y en serio? Justo en ese momento en que ella lo encuentra, el hielo empieza a romperse llevándose todo. ¿Y qué tal si hubiera llegado 5 minutos más tarde? Hasta este momento la película había construido un buen realismo. Para resumir, El techo del mundo es una animación totalmente recomendable. Sinceramente hay un punto final sobre el que no sé cómo sentirme claramente. No es una película con pretensiones narrativas muy elevadas, pero desarrolla la mayoría de los elementos narrativos que usa, de un modo tal que sentiría tentación de pensar que podría haber llegado mucho más lejos dotando, por ejemplo, al príncipe, de un diálogo relacionado a sus preocupaciones políticas sobre el panorama de la Europa de 1880, escuchar a los marineros hablar de los cambios de la segunda revolución industrial que se vivía en esa época, o escuchar a alguien con ironía nos habla sobre cómo antes todo era mejor. No puedo evitar verlo como una oportunidad perdida, pero claro, incurriría en un error crítico al recriminarle a la peli cosas que no tiene en lugar de juzgar lo que sí tiene. Si pudiera improvisar una nota final sobre esta hermosa película, yo le pondría un 7 sobre 10. Una hermosa película de animación que está en una cuerda floja, ni demasiado antigua para ser considerada un clásico, ni demasiado nueva para ocupar el lugar que se merece en las carteleras de la semana en los cines, y que muchos padres ganarían al mostrarle a sus hijos.